Bienvenidos damas y caballeros a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi opinión de la película King Richard, una familia ganadora, que se estrenó el pasado viernes 3 de diciembre en salas de cines mexicanas. Esta película que ha estado recibiendo mucho furor, muchos aplausos, tanto a nivel interpretativo como a nivel de historia. ¿Por qué? Porque damas y caballeros, estamos ante la Comfort Movie del 2021. ¿A qué me refiero con esto? No es algo malo, no es algo bueno, es simplemente aquella película que es divertida de ver, es entretenida de observar y que al final de cuentas te deja con un buen sabor de boca. Es esa película que todos, o la gran mayoría, por lo menos en consenso popular, pues la gente aplaude. En esta ocasión tenemos una biopic, una película biográfica de Richard Williams, que sería el papá, el padre de dos de las mejores tenistas en la historia del deporte, Venus Williams y Serena Williams. Entonces es una historia a priori muy interesante. Yo en lo personal no conocía la historia de estas dos tenistas, mucho menos la de su padre. Entonces creo que esta película, pues bueno, intenta hacer algunas cosillas. Unas salen bien, otras tal vez no tanto, otras en las que no sé si me debería de meter por no ser tan conocedor del tema, y creo que me gustaría empezar precisamente por eso. Si bien esta es una película biopic, es una película biográfica, no seré yo el que les diga si es una buena adaptación, si en verdad así ocurrieron las cosas en la vida real, porque como les digo, yo no conocía la historia. Entonces yo no les puedo afirmar si Richard Williams era así, si sus hijas eran así, porque yo no soy conocedor. Lamentablemente yo voy a estar aquí para opinar simplemente de la película y de los parámetros que la misma ofrece, pero me di la tarea de investigar qué opinaban ciertas personas, sobre estas cosas que les vengo comentando, y aquí salió una de las que considero una de las críticas más fuertes, negativamente hablando, que le han estado haciendo a la película. Muchos, supongo yo, conocedores del tema, dándome la tarea de investigar, afirman que esta película funciona un poco como mercadotecnia, un poco como arreglar la imagen de Richard Williams, del padre de estas tenistas, y de alguna manera intentar maquillar esas conductas tiranas, esas conductas patriarcas, que si se le puede decir de alguna manera, que tenía Richard Williams sobre sus hijas. No es spoiler, si ven en los trailers, se viene en la historia. Si conoces un poco pues la historia real, sabrás que Richard Williams pues tenía un plan elaborado antes de que sus hijas naciera. Él ya quería que sus dos próximas hijas fueran estrellas de tenis y fueran las mejores jugadoras de tenis. Entonces desde muy chiquitas, desde los 10, desde los 11 años, las empezaba a entrenar día, noche, lloviera, tronara, etc. Entonces sí siento que sí, en la vida real sí fue un poco más fuerte Richard Williams a la hora de cómo manejaba a sus hijas. La verdad es que sí siento que esta película, con tal de ser la Comfort Movie del año, sí se limita un poco a no retratar a Richard Williams de esa manera. Hay algo muy interesante, y es que en los créditos tanto Serena Williams como Venus Williams aparecen como productoras ejecutivas. De una u otra manera, ellas dos dieron el sí a la película, leyeron el guión y dijeron: va, me gusta, haz la película. Entonces no sé a quién creerle, no sé si ellas mismas, tal vez sí fue así su papá, pero ellas no lo tienen como en este concepto, y por eso accedieron a hacer esta película. De una u otra manera, yo no me caso con ninguna de las dos ideas, porque yo no conozco la versión original o la versión realista, pero sí siento que la película, al ser esta la crítica negativa más fuerte, si en verdad es así, pues sí siento que podría entender un poco esta crítica que le han hecho varias personas, que es un poco publicista, es un poco maquillar la mala imagen que tuvo Richard Williams, mejorar la imagen tanto de él como de sus hijas, etcétera, etcétera, que no fue un mal padre, que simplemente las quería mucho y quería que fueran superestrellas, porque sí, la película por momentos llega a tocar eso y llega a cuestionar al espectador si lo que está haciendo Richard Williams es algo bueno o es algo malo. Me refiero a todo esto de intentar tenerlas a rajatabla, que sean
increíbles en la escuela, que sean increíbles en el deporte, que sean increíbles en idiomas extranjeras, pero sí siento que la película al final sí lo pone un poco como es un genio. Todo lo hizo por el bien de sus hijas, todo lo hizo por su propio bien también, que nos olvidamos un poco de todas estas cosas que al final de cuentas le terminan por arruinar un poco la infancia, ¿no? A una niña o a un niño que es, pues eso, la etapa infantil que nunca va a regresar. Entonces sí creo que está un poco maquillado por ese sentido, pero es simplemente algo que se me hace interesante, no puedo afirmarlo y no puedo denegarlo, pero sí se me hace interesante empezar por ahí. Algo que se me hace también de lo que muchas personas han estado aplaudiendo son las actuaciones, y ahí sí tengo un punto muy a favor. Tanto Will Smith como la propia Aunjanue Ellis, seguramente lo estoy pronunciando mal, perdón, pero son Richard Williams y su esposa Oracene Williams, son quienes se llevan completamente la película en sus hombros en temas interpretativos. Ambos lo hacen muy bien. Will Smith por momentos sigue siendo Will Smith, pero creo que Will Smith, si va a ser Will Smith en todas sus películas, prefiero que sea Will Smith en este tipo de películas. No sé si se me explico. Es como un Will Smith carismático, pero un Will Smith que por momentos dramáticos sí salen algunas lágrimas, sí se siente un poco su pesar, algunas discusiones con su propia esposa en un duelo actoral bastante interesante en ese sentido. Creo que Will Smith y lo pronuncio mal, Aunjanue Ellis lo hacen bastante bien. Por ahí se habla de que Will Smith estaría ahí compitiendo a mejor actor en los Oscars. No sé si llegue para tanto, pero sin duda es una de las actuaciones interesantes. Un poco con lo que pasó el año pasado con The Way Back, con Ben Affleck, que cuando se estrenó muchos, incluyéndome yo, decíamos va a estar nominado, es una gran película. Al final esta es la película comfort movie de deportes que fue The Way Back el año pasado. No significa que sea malo ni mucho menos, simplemente es una película que sí tiene todos los elementos para por momentos ser un Oscar bait, es decir, una película que quiere a fuerza ser nominada a los Oscars, pero también una película que por sus propios méritos interpretativos y de guión o de dirección, pues también tiene su propio peso emocional, y creo que eso es lo principalmente positivo que tiene la película. No me parece la gran película del año, de hecho sí esperaba que fuera yo a conectar un poco más. Por supuesto que tiene sus momentos emotivos, bastante conmovedores por parte de las hijas, por parte de los padres, algunas ofertas que tienen que rechazar y cómo los partidos ya en la recta final de la película se vuelven algo muy importante. Sí es cierto que la película cuenta con un dinamismo muy entretenido. La película dura casi 2 horas y media, dura 2 horas 24, y si bien por momentos sí la llegué a sentir un poco larga, no era como tal ya quiero que se acabe, me estoy aburriendo, simplemente era ok, la estoy disfrutando porque siempre están pasando cosas, es una historia entretenida, hay muchísimos personajes, por momentos nos vamos con el papá, por momentos nos vamos con las hijas, por momentos nos vamos con la madre, etc. Hay un dinamismo ahí de estar cambiando entre escenas, locaciones, secuencias, etc., que hace que no te aburras, pero sí es cierto que la película sí se me hace que tiene una duración un poco exagerada para lo que quieren contar, sobre todo porque es unos 5 años aproximadamente lo que pasa en la película, porque muchos tal vez esperarán que la película cerrara con Serena Williams y con Venus Williams siendo ya las atletas que son en la actualidad. No, toda la película es ellas siendo de entre 10, 11 años a 14, 15 años, ¿me explico? Entonces siento que por ahí un poquito la película sí se llega a sentir poquito repetitiva en cuanto vamos a entrenar, nos regresamos, vamos a entrenar, nos regresamos. Sí siento que se vuelve un poquito repetitiva, pero nunca al momento de ser lenta, aburrida, porque siempre están ocurriendo cosas que le ponen cierto sazón a la historia. Eso sí, algo que me parece un poco que puede llegar a chocar a algunas personas es que esta es una película de Rey Richard, ¿ok? De Richard Williams. No es una película de Serena Williams ni de Venus Williams, que tal vez como yo, si no son conocedores del deporte, ubicábamos a estas dos tenistas, pero no a su papá. Ojo, esto tienen que tenerlo en claro, porque he leído ahí algunas críticas negativas de no, la película se centra mucho en el papá y olvida a sus hijas. Sí es cierto que por momentos las hijas se ven un poco relegadas por todos estos traumas internos
y del pasado que viene acarreando Richard Williams. Pero al final de cuentas la película lleva la firma de King Richard, lleva la firma literal en el póster. Desde el título, desde el póster, desde los trailers nos están anunciando que es una película de Rey Richard. Por esto vuelvo al punto principal. Se siente sí por momentos como una película de mercadotecnia, en el sentido de arreglar un poco la imagen pública que dejó Richard Williams tras estas increíbles maneras de hacer su plan para llevar a sus hijas a ser grandes tenistas. Sí siento, o sea, sí entiendo ambas posturas. Los que dicen que se centra mucho en él y olvidan a sus hijas, como los que dicen es que es una película de él. Es cierto también que al ser Richard Williams el personaje más complejo en cuanto a lo que le pasó en el pasado, en cuanto a cómo maneja a sus hijas, sí se siente un poco desaprovechado los demás personajes. Por ahí un poco la esposa Williams se siente ahí como que a la par de Richard Williams, pero sí siento que por momentos la película desfasa a otros personajes por centrarse en muy pocos. No es completamente una crítica negativa, un punto negativo, porque la película lleva por nombre King Richard, pero también es cierto que si nos estás contando la historia a través de Richard, pero la historia de sus hijas, pues también es cierto que por momentos pudo haberse llevado por otras vertientes, pero sin ser ni mucho menos una mala película. De hecho, creo que es una de las películas que en cuanto a consenso popular, audiencia y crítica va a ser una de las películas más aplaudidas del año, y creo que es una de las mejores películas para recomendar. No fui el gran fanático como de verdad estaba esperando, pero sin duda es una película que se puede recomendar ampliamente porque tiene todos estos elementos que hacen a King Richard una película entretenida, dinámica, disfrutable y emotiva. Simple, sencillo y así, para ver con familia, para ver tú solo y que probablemente te saque una que otra lágrima. Pero bueno, damas y caballeros, eso es todo por esta ocasión. Mi nombre es Osvaldo Escalante, espero que les haya gustado este video. Si ustedes ya vieron esta película, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, les gustó o no les gustó y por qué. Nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.